Vamos a hacer dos parciales también en aspectos legales. Ahora sí vamos a estar más exigentes en cuanto a regularidad. La verdad no quería que se quede libre nadie. El tema de que pierda un año básicamente. Bien. Pero aspectos legales no tiene correlativa. Así que el programa está estructurado en 5 unidades. Bien. La primera unidad, la que vamos a empezar a ver hoy, habla del derecho de la sociedad, las nociones básicas, el derecho como regulador de la vida social, el cumplimiento de un año. ¿Tú lo hiciste de por acá atrás, no? Bueno, entonces la unidad número 1 habla de ordenamiento jurídico, del derecho de la sociedad, el derecho como regulador. Vamos a ver de nuevo las normas jurídicas, las normas morales. Y vamos a entrar a ver el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, los caracteres que tiene el ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, leyes nacionales, leyes provinciales. Bien. La unidad número 2 hablamos de los derechos humanos. Bien, la incorporación en el ordenamiento jurídico, el 75-22 de la Constitución, que ya lo habíamos visto. Vemos la acción de amparo, también vamos a ver la acción de amparo. ¿Alguien escuchó la acción de amparo? ¿No? ¿Sí? El IPS puede reconocer algo que presenta el amparo, ¿no? Para que no el 100% sabe el tratamiento. Así es. Los amparos es la acción expedita en la cual se da una solución pronta. ¿Bien? Se da una solución pronta a un derecho que ha sido vulnerado en este acto o es inminente que se vaya a vulnerar. Bien. Vamos a ver los principios constitucionales, la igualdad ante la ley, principio de legalidad. La unidad número 3, ya entramos a la ley 2, vamos a ver el derecho a la salud, el derecho a la vida, la eutanasia, la muerte digna, vamos a hablar del aborto, de los antecedentes históricos, también vamos a hablar del caso FAL, el proyecto de ley que había, ahora ya ley. Los artículos 56 al 60 del Código Civil y Comercial, que habla del derecho a la salud. Vamos a ver el cadáver, trasplante de órganos, la ley de sangre. ¿Qué más vamos a ver? El cadáver. Vamos a ver el consentimiento informado, el secreto profesional. Los residuos patológicos, cómo deben tratarse, qué hay legislado sobre el residuo patológico. Derecho y obligaciones del personal de laboratorio. Y en la última unidad vamos a hablar de la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos y la ley de accidentes de riesgo de trabajo. ¿Bien? Para que ahí los muchachos se pidan perfectamente. Bueno, vamos a comenzar con la unidad número 1, que habla de el derecho como regulador en la vida en sociedad. Bien. La principal función que tiene el derecho. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Subió? ¿Cómo venía? No. De la vida en sociedad. Bien. Estamos comenzando la unidad número 1 del derecho como regulador en la vida en sociedad. En primer lugar, es importante el derecho en cuanto va a regular las conductas humanas, ¿no? Va a regular las conductas humanas en cuanto se produzcan estas en alteridad. ¿Qué era la alteridad?
alteridad es el convivir con el otro, el vivir en sociedad, ¿no? El alter es el otro, y garantizar de que cada una de las personas tenga una esfera de libertad en la cual pueda vivir, respetando también los derechos de los otros, pero que se me garantice ese margen de libertad propia, la de libertad individual. Eso es lo que busca el derecho. Va a buscar regular las conductas, va a tener normas que nos van a decir qué está permitido y qué no. Y como saben ustedes, una característica principal de la norma jurídica, a diferencia de la norma moral, es que acá hay coerción y coacción, es decir, que puede el Estado intervenir por medio de la fuerza para hacer cumplir las normas, bien, ante el incumplimiento que se produzca. Para poder garantizar la libertad individual y de la otra persona, es necesario que la conducta que se prescribe sea justa, bien, que la justicia sea el norte de las normas que se van a emanar. ¿Se entiende? Que todas las normas que se produzcan de los órganos legislativos correspondientes tengan al valor justicia como su norte. ¿Bien? ¿Estamos? ¿No? ¿No se entiende nada? ¿No? Más o menos. Entonces, lo que estamos hablando ahora es el derecho. Bien, estamos haciendo una base para después ir a ver temas específicos del derecho y la salud. ¿Qué hay legislado sobre las normas? Para poder ver qué hay legislado sobre el derecho a la salud y todos los temas que les mencioné que vamos a ver en el programa, es necesario empezar a preguntarnos qué es el derecho. ¿Bien? Y el derecho básicamente regula a la conducta humana. Nos regula, nos dice qué podemos hacer, qué está permitido, qué no está permitido, cuáles son mis garantías, de qué manera puedo yo defenderme frente al Estado, o lo que fuera, o ustedes en su ámbito laboral, también lo vamos a ver. Pero básicamente lo que el derecho trata de hacer es resguardar la libertad individual de la persona en cuanto conviva esta en la alteridad. ¿Bien? De la libertad que gozamos, tanto que somos personas. Pero le va a interesar al derecho todas las conductas humanas. ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿No? ¿Todas las conductas humanas le va a interesar? Bien, puede ser que sí. Pero las que no le va a interesar, las que más le va a interesar son las que produzcan efectos jurídicos. Bien, esas son las que sí o sí le va a interesar al derecho como regulador de la sociedad, porque ahí interviene justamente para regular y garantizar los derechos de las personas. ¿Qué quiere decir producir efectos jurídicos? Efectos jurídicos quiere decir, son las relaciones que se producen para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Bien? Cuando una relación entre dos personas o más produzca, creen, modifiquen o extingan derechos, va a ser una relación que produzca efectos jurídicos. Y esas son las únicas conductas que le van a interesar al derecho. Y no le va a interesar que ejemplo burdo, que hablen con un compañero o lo que hagamos en nuestro ámbito privado, sino aquellas en las cuales crea, modifique o extinga derechos y obligaciones. Para eso, van a existir dos partes, ya vamos a ver, sujeto activo y sujeto pasivo, que van a intervenir en esta relación bilateral. Bien, pero previo a eso, vamos a decir que, siguiendo la línea, regula la conducta humana en cuanto ésta sea en alteridad, garantizando la libertad individual y la del tercero. ¿Bien? ¿Se entiende o nada? ¿Sí? Bien. Ahora, una nota característica del derecho es que su cumplimiento se da de una manera espontánea. ¿Bien? Se produce de una manera espontánea, no nos damos cuenta, lo decíamos también en ética cuando hablábamos del tema, que esta espontaneidad se da cuando vamos al kiosco, compramos cualquier cosa que fuere,
estamos produciendo un contrato de compraventa, ¿no? Estamos generando la plata y estamos generando un derecho propio adquirido que es que me entreguen el producto en ese caso. ¿Bien? Es decir, que la mayoría de las veces el derecho se produce sin que nos demos cuenta. Ahora, es decir que el cumplimiento es espontáneo. Esto es lo importante que quiero que lo digan con cuidado. El cumplimiento del derecho es espontáneo. ¿Qué pasa en esas situaciones en las cuales este cumplimiento espontáneo no se produce? Es decir, vamos al kiosco y en vez de darle la plata, agarramos el sándwich y nos tiramos. ¿Bien? Esa espontaneidad no se está dando porque no se está cumpliendo con lo pactado tácitamente, ¿no? Ahí interviene, ¿quién? La justicia, es decir, un órgano del Estado, a diferencia de lo que veníamos viendo con la moral, en la cual era la conciencia y siempre la misma persona. Bien, acá interviene la justicia, y en este caso el Poder Judicial, que va a ser el encargado de juzgar a las conductas cuando vayan en contra de este normal cumplimiento o espontáneo cumplimiento de derechos y obligaciones. Bien. ¿Quiénes son intérpretes del derecho? ¿Quién interpreta el derecho? ¿Todos interpretamos el derecho? Sí, todos interpretamos el derecho. Bien. A cada momento lo hacemos de una manera inconsciente, como lo digo, con el cumplimiento espontáneo, pero también este cumplimiento, el encargado de juzgar al último de toda la película va a ser, como decíamos, el Poder Judicial, que es el encargado de poder dar una solución. Pero no lo va a hacer de una manera arbitraria, ni el juez va a decir lo que le parezca, sino que tiene que tener un marco de referencia en el cual se tiene que mover la justicia, ¿no? Y el marco de referencia va a ser el ordenamiento jurídico, ¿bien? Que es el tema que vamos a tratar hoy. En el ordenamiento jurídico, por medio de la Constitución Nacional y las demás leyes que siguen a ese ordenamiento jurídico, las que le va a decir al juez cuáles son las competencias en las cuales puede moverse, ¿bien? ¿Cómo debe interpretar el derecho? ¿Cómo son las normas para poder interpretarlo de una manera correcta? Van a ser las encargadas del ABC de este juego, más o menos. ¿Bien? Y acá hacemos un paréntesis, una diferencia entre los dos tipos de normas, ¿no? Por un lado tenemos la norma jurídica, que características tenía la bilateralidad. Norma jurídica. Bilateralidad. ¿Qué quiere decir bilateralidad? García. Que tiene como mínimo dos partes, ¿no? Puede haber multilateralidad también. Bilateralidad, coerción y coacción. Coerción y coacción. A diferencia de la norma moral, que va a ser unilateral y no coercible. Es decir, que no, ante el incumplimiento, no va a venir el órgano del Estado a obligarme a cumplir una norma moral. Obviamente porque al derecho no le interesa. Pero lo principal que tiene la norma jurídica en esta bilateralidad es que existe un sujeto activo y un sujeto pasivo en una relación jurídica. ¿Bien? Ahí están las dos partes. El sujeto activo va a ser quien tenga la posibilidad de exigir a la otra persona, es decir, al sujeto pasivo, un determinado comportamiento en virtud de un derecho que tiene adquirido. ¿Se entiende? ¿No? Sí. El sujeto activo va a ser quien puede exigir de otra persona, que va a ser el sujeto pasivo, un determinado comportamiento en virtud de un derecho que ya tiene adquirido. ¿Bien? Nos ponemos en el ejemplo del sanguchito por la plata acá en el kiosco, ¿no? Bien, el sujeto activo, uno como cliente, da la plata de lo que quiera comprar. En ese momento el sujeto pasivo va a ser la kiosquera, el kiosco en sí,
que va a tener una obligación. Nosotros podemos exigir de ella un comportamiento de un derecho que ya tenemos adquirido, que en este caso va a ser una contraprestación, que es la obligación que tiene el sujeto pasivo. ¿Se entiende? El sujeto pasivo tiene que darme por lo que yo pagué. Entonces ahí está el exigirle un determinado comportamiento a una persona por un derecho que yo ya tengo adquirido. Por ende, el sujeto pasivo va a ser la persona que tenga una obligación a su cargo. ¿Bien? Que tenga una obligación, que tenga una deuda, que deba comportarse de una determinada manera para dar solución al sujeto activo, justamente, ¿no? El que tiene la obligación de cumplir los prescriptos por la norma jurídica. ¿Bien? Bueno, las normas morales ya dijimos que son unilaterales y que son interiores, que ya lo sabemos, lo vamos a saltear. Y vamos a comenzar a hablar del ordenamiento jurídico. ¿Alguien tiene una idea de qué es el ordenamiento jurídico? Bien, exacto. El ordenamiento jurídico va a ser el conjunto de normas, leyes, que van a regir en un tiempo determinado y en un determinado territorio. ¿Bien? Es decir, que van a regir en esta alteridad regulando las conductas de las personas a las cuales abarque este ordenamiento jurídico. ¿Se entiende o no? En Argentina, el ordenamiento jurídico va a ser la Constitución, las leyes, los tratados, las leyes provinciales, las ordenanzas. Todo el conjunto de normas que va a regular la conducta que pertenece a nuestro Estado va a ser nuestro ordenamiento jurídico. ¿Bien? Entonces, el ordenamiento jurídico de Argentina, por ende, no va a ser el mismo que el de ningún país. Si bien podremos tener cosas muy parecidas y tomar cosas de otros países, nunca es el mismo. ¿Bien? El ordenamiento jurídico tiene de característica que es dinámico. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que sea dinámico? Exacto. Que puede brindar varias opciones que está de acuerdo o acorde a las variaciones de la realidad. ¿Bien? Porque la realidad, la sociedad es dinámica, es decir, que se va actualizando, se va modificando los intereses y el derecho tiene que estar acorde para dar respuesta a ese dinamismo. ¿Se le ocurre algún ejemplo en los cuales no estaban reconocidos ciertos derechos y ahora sí lo están? El cambio de género. El cambio de género. Bien. El matrimonio igualitario. Lo del aborto. Lo del aborto. Temas que antes no estaban legislados y ahora han sido legislados. Bien. El tema, por ejemplo. ¿Ah? Divorcio. El divorcio, bueno, sí. Antes, hace mucho tiempo, cuando no estaba previsto el divorcio en un tiempo. Como por ejemplo también los derechos electorales. ¿Cómo saben? Ya se divorció. Tres veces, porque... ¿Sí? Y abuelo 3 veces. Y abuelo para mí. Consejo jurídico no se hace, muchachos. No. O sea, se va modificando dependiendo de la época en la que estamos, ¿no? Sí, exacto. Como la sociedad no es estática, el derecho tampoco. Tiene que dar respuesta a las nuevas realidades que se van dando. Como por ejemplo hablábamos también de, cuando hablamos de bioética, los avances de la tecnología con respecto a los bancos de gametos, por ejemplo, decíamos, no tenía una regulación. Y ahora sí la va teniendo. Es decir, el derecho se tiene que ir adecuando a la realidad social para dar una respuesta a las necesidades que van surgiendo. ¿Se entiende? Entonces, primera característica del ordenamiento jurídico, vamos a decir,
¿Qué es? Un conjunto de normas que va a regir en un tiempo y en un territorio determinado, y que esas normas o ese ordenamiento va a ser dinámico, es decir, que van a ir saliendo nuevas leyes. ¿Bien? Como en algún momento tiene que salir la ley de acá en Salta de la regulación laboral de los técnicos de laboratorio, los licenciados técnicos de laboratorio, tiene que haber en algún momento una norma. Bien. Vamos a hablar de los caracteres del ordenamiento jurídico. El primer carácter es la unidad. Unidad. El carácter, la unidad. ¿Qué es eso? ¿Profe, usted me manda eso por WhatsApp? Sí, yo le mando. Ahí está, ¿no? Manda la diapositiva. ¿Eso? Le mando. La unidad. La unidad quiere decir en el ordenamiento jurídico que por más que existan Eran los caracteres, ¿cómo es? Caracteres de unidad. caracteres del ordenamiento jurídico. El primero, la unidad. Bien. La unidad hace alusión a que en un mismo estado, un mismo territorio, pueden haber diferentes tipos de leyes. Bien. Ustedes saben que en Salta Capital, ¿cuántas leyes entran en vigor o son exigibles? Oh, ya estaba haciendo tres así. Tres. En el orden nacional, en el orden provincial y en el orden municipal. Bien. Lo que nos quiere decir la unidad es que todas las normas constituyen todo en sí, una sola cosa. No es que una ley provincial va a ser distinta o no va a pertenecer a lo que pueda haber o hablar una ley nacional. Antes de hacer un bollo, ¿no? La ley nacional es aplicable ¿a dónde? Bueno, pongámosle que este es un mapita de la Argentina, y las leyes nacionales van a abarcar a todo el territorio. Bien, las leyes provinciales a nuestra provincia y el municipio al municipio. Entonces, para nosotros que vivimos acá, ¿cuántas normas, cuántos órganos, cuántas órbitas de leyes existen? Las tres. Tenemos a las nacionales, a las provinciales y a las municipales. ¿Bien? Entonces, lo que nos quiere decir la unidad es que, por más que existan tres tipos de normas, todas coexisten en un todo ordenado. ¿Bien? Hay que recordar que las provincias son preexistentes a la conformación del Estado Nacional. ¿Bien? Entonces, cuando nos juntamos en 1853 a crear la Constitución Nacional, las provincias lo que hicieron ahí es decirle, bueno, conformemos un Estado Nacional, nos unamos, listo, delegamos estas potestades o estas funciones que tenemos en provincia a la Nación Argentina. ¿Bien? Delegamos, por ejemplo, que la Nación será la encargada de emitir moneda, solamente la Nación es la encargada de emitir la moneda de curso nacional. Los códigos de fondo, como ser el Código Penal, los delitos, exclusivos de la Nación. Código Civil y Comercial, que va a regular las sociedades, las relaciones personales, también va a estar regulado por Nación. ¿Bien? Todo lo que no delegó la provincia al conformarse el Estado Nacional se conserva para sí. ¿Bien? ¿Se entiende ahí o no? Es decir, todas las facultades que no le dimos en ese momento a todas las facultades que no le dimos en ese momento al Estado Nacional, las conservamos. ¿Bien? Y al municipio se las otorgamos posterior a eso. ¿Bien? Entonces, lo que nos quiere decir la unidad es que en un Estado federal van a coexistir varios órganos de gobierno, de poder, que van a tratar en un mismo territorio, en un mismo tiempo, tres órbitas de leyes o normas. ¿Se entiende?
leyes nacionales, provinciales, municipales, van a aplicar en nuestra Salta de una manera conjunta, en un mismo tiempo, en un mismo espacio. A eso hace alusión cuando habla de la unidad. ¿Bien? Es una estructura unitaria. Que sea el Estado federal, ¿alguien sabe cómo es el Estado argentino? Federal. Son representativa, republicana y federal. El artículo 1 de la Constitución dice: la República Argentina adopta para sí la forma de gobierno, nuestra forma de gobierno. Representativa. ¿Por qué es representativa? ¿Por qué? Representa todo. Bien, tiene que ver con eso, con la representatividad que tenemos los ciudadanos. ¿Pero en qué se ve reflejado? Podría ser en las leyes, pero en la elección que nosotros elegimos a quién van a estar gobernándonos. A eso hace alusión la representatividad. Bien, representativa, ya sabemos también que cada provincia aporta 3 senadores, 3 por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y diputados por la cantidad poblacional. Ahí también se ve reflejado esta forma de gobierno representativa. Republicana es la segunda descripción de nuestro gobierno. ¿Alguien sabe qué quiere decir republicano? ¿O cuáles son las características que tiene un gobierno republicano? Periodicidad en los cargos públicos es una de las características. Es decir, que la gente no se perpetúe en el poder. ¿Hay alguien del interior acá o no? ¿Del interior de Salta? ¿Nadie? Bueno, ahí va. Soy vaquero, por ejemplo. Vaquero sí. Hay localidades en las cuales mi intendente podría estar hasta 26 años, especial en campo mexicano. Hay localidades del norte también. Bolillo también hay un. Sí. Justamente todas estas perpetuaciones en cargos públicos van en contra de lo que representa un gobierno republicano, es decir, que tiene que haber periodicidad en los cargos de gobierno. ¿Alguien sabía que este año se reformó la constitución de la provincia o no? En otro curso tampoco nadie sabía. ¿Nadie estaba al tanto? Bueno, una de las cosas que se hizo es limitar los mandatos. ¿Bien? Limitar los mandatos. También se redujo el de gobernador, que Roberto Romero, padre, había modificado la constitución provincial y tenían 3 mandatos, ¿no? Entonces por ahí la gente que nació en 94, 93, hasta hace 2 años, había tenido 2 gobernadores, Romero y Urtubey, ¿no? 2 y 12, 24 años tienen ahí. Ahora lo que busca la forma republicana es limitar los cargos de gobierno. Ahora con la nueva constitución en teoría son 8, 2 mandatos. ¿Bien? Y la última forma es la federal. Y la federal, de lo que estamos hablando acá, es la coexistencia bajo el mismo territorio, el mismo tiempo, de 3 órbitas de poder: Estado nacional, provincial y municipio. Ahí se hace alusión cuando habla de una unidad. Por más que hayan 3 lugares donde emane la norma, mantiene la unidad del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico sigue siendo uno. Nación tendrá sus competencias: dictar código de fondo, emitir moneda, dictar tropas, fuera. Provincia tendrá la suya, la educación primaria, poder tener su propia constitución, la regulación del ejercicio profesional, por eso ahí están los bioquímicos. Pero eso de 3 poderes cambia en las provincias, digamos, porque no en todas las provincias hay municipios. Sí, Porque sí. en Buenos Aires que no hay, ¿cómo se llama lo que hay ahí? Comunas. Bueno, Buenos Aires se crea a partir del año 1994. Es que hay que diferenciar, ¿no? Tenemos provincia de Buenos Aires, capital La Plata. No, no hay problema. Y después tenemos Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma que es un pedacito. Y ahí es donde están las comunas que dice Cabrera. Se reconoce a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 1994, última reforma constitucional,
una situación jurídica sui generis. ¿Alguien escuchó sui generis alguna vez? ¿No le gusta el rock? Sí. Bueno, alta banda, ¿no? Pero, es decir, sui generis quiere decir único en su especie. Bien, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, no es un municipio, pero tiene características como si fuera uno. Por eso es que tiene una autonomía propia, digamos. Y ellos aportan 3 senadores, o sea, Cava aporta 3 y provincia 3. Bien, es diferente de... es una cosa única, digamos. Lo que deberíamos hacer, o se dice que deberíamos hacer, es trasladar nuestra capital de la nación, a otra provincia, como hizo Brasil, que creó a Brasilia, una ciudad de la nada, y se llevó el poder político lejos del económico. ¿Bien? También es una forma más federal de crecimiento, ¿no? Porque si no, se concentra todo allá y acá en el norte no existimos más o menos. Bien. Pero con respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una regulación propia que a partir del año 1994 adquirió. No es una provincia, no es un municipio, pero tiene cualidades como si lo fuera de provincia. Y las otras provincias sí tienen municipios. Todas las otras provincias tienen municipios. Bien, pero Ciudad Autónoma allá con su exclusividad. Bien, me fui, ¿no? Entonces, a pesar de la diversidad de donde venga la norma, se mantiene la unidad porque todo conforma al ordenamiento jurídico. La segunda característica del ordenamiento jurídico es la coherencia. Bien, la coherencia. Para ustedes, ¿qué quiere decir que el ordenamiento jurídico sea coherente? Que tenga sentido. Bien, Pablo. En la misma provincia, en todas las leyes. ¿Me está preguntando? Sí, que tenga sentido en todas las leyes. Cada Exacto. provincia y... Exacto. Lo que quiere decir es que en caso de que no existan normas contradictorias, bien, pero en caso de que existan normas contradictorias, poder tener ciertos principios que nos ayuden a resolverlo o a dirimirlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, un ejemplo burdo, una ley nacional que decíamos de, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que habilita, da derecho a la persona a tener, a casarse con gente del mismo sexo. Y una norma que lo niegue. Bien, en ese caso tendríamos una contradicción. Bien, lo que busca lo que nos demarca la coherencia es que en el ordenamiento jurídico, en caso de que exista una contradicción de algo que nos permitan hacer y algo que nos prohíban hacer, tengamos 3 principios que nos van a ayudar a destrabarnos o saber qué es lo que tiene que funcionar. ¿Cómo tiene que funcionar? En primer lugar, el primer principio es indagar sobre cuál es el órgano competente. ¿Bien? Indagamos sobre el órgano competente. Órgano competente. Es decir, si le corresponde a la nación legislar sobre eso, si le correspondía a la provincia, ¿no? Es como que venga nación y saque una ley de que va a regular el ejercicio profesional del técnico superior en laboratorio en la provincia de Salta, ¿no? Es decir, che, a vos no te corresponde eso porque eso es de lo que no delegamos, es lo que conservamos, ¿no? O que venga la provincia de Salta y diga, no, vamos a dictar el código penal y que sea para todo el país. No le corresponde a la provincia de Salta hablar sobre ese tema. Bien, entonces ante las normas contradictorias, lo primero que vamos a ver es a quién le corresponde dictar sobre esa norma. ¿Se entiende? Ahora, si la norma salió del mismo órgano, es decir, por ejemplo, de la nación, y son contradictorias, vamos al segundo principio. El segundo principio es que ley posterior deroga a ley anterior. Deroga. D-E-R-O-G-A. Deroga
Aquí no se lee nada acá encima, ¿no? ¿Yo qué? Resumo mucho. Deroga a ley anterior. Ley posterior deroga a la ley anterior. ¿Por qué creen que una ley posterior va a derogar a la ley anterior? Tiene más peso la nueva que la anterior, Bien. digamos. Sí, exacto. ¿Y por qué cree usted que podría tener más peso una ley? Porque se ve que había fallas en la anterior. Bien, perfecto. Puede haber que había falla o puede ser que la realidad social, el dinamismo del que hablábamos al comienzo, haya modificado la relación y haya que legislar de otra manera o tomando en cuenta otros. ¿Y por qué no se elimina directamente la anterior y se pone la nueva? Eso es lo que debería producirse, ¿no? Cuando yo hago un control de legalidad acá en el municipio en cuanto a las ordenanzas que dan los concejales, y por ahí se olvidan de, por ejemplo, una ley que trate el código de edificación de la ciudad de Salta, que trate y la hagan de nuevo, tienen que derogarla expresamente. Es decir, en uno de los artículos que diga derogar la ordenanza número tanto. Bien, hay una derogación expresa porque la misma norma que está poniendo, está legislando sobre algo nuevo, está derogando lo anterior. Puede ser que no se produzca esa derogación, en ese caso estaríamos en una derogación tácita por medio de este principio, que ley posterior deroga ley anterior. Bien, es decir, lo que se tiene en cuenta es que el legislador tuvo en mira una situación más actual de la realidad, por lo que ha legislado de una manera más cabal. Exacto. Y el último principio es el que ley especial va a derogar a ley general. No decir primero. Ley especial va a derogar ley general. ¿Quién me puede decir por qué o qué ejemplo pueden dar, por más que no sepamos? Depende de la persona. O sea, puede ser general, pero si hay un caso en particular que el aborto. ¿El aborto por qué? Porque, por ejemplo, el caso de la violación, por ejemplo, sería un caso especial. Claro, sí, pero no. O sea, la legislación anterior prevía que en ciertas situaciones sí se podía practicar aborto en ese tema por un caso de violación, por ejemplo. Bien, el caso FAL, marco precedente, que son las siglas de la chica, marcó precedente a partir de ahí de que en caso de violaciones sí procedía. Bien, ahora con la nueva ley es totalmente más amplio los derechos, digamos, en ese sentido. Pero lo que iba en cuanto a ley especial que deroga ley general, un ejemplo, daba en el curso anterior, por ejemplo, los pacientes oncológicos que ahora tienen un tratamiento gratuito, ¿no? Por ejemplo, pensemos que había una ley que trataba la salud de una manera general y de los pacientes oncológicos se trataba en un capítulo o en 2 o 3 artículos de toda esa ley. Después viene esta ley que se sancionó hace poco y nos habla de la gratuidad en cuanto al tratamiento. Esa es una ley especial. ¿Por qué? Porque trata exclusivamente ese tema. ¿Bien? Y si fue tratado de una manera genérica en esa ley general en 2 artículos o en un capítulo, acá lo está haciendo de una manera más estudiada. Exacto, se especializó en eso, lo estudió de una manera más cabal. Es por eso que se presume que la ley especial va a derogar a la ley general, porque se tiene en cuenta que el legislador, como hemos dicho, ha previsto y ha estudiado más el tema. Bien, esos son los 3 principios que nos van a ayudar a destrabar una posible incoherencia en el ordenamiento jurídico. Ahora vamos a hablar de la laguna del derecho que está dentro de la coherencia. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué quiere decir una laguna del derecho? Como que no se llega a nada. Puede ser que venga por ahí, sí. Como que hay muchas, como que se mezclan algunas
Bien, tiene que ver con eso, ¿no? Por ahí cuando Ponemos el video sobre el tema, ¿cuando hay qué? ponemos el video sobre el tema. Bien. No va por ahí, pero por ahí, ¿no? Cuando salen y al otro día dicen, no, tengo una laguna, no me acuerdo de esto. Nunca me pasó, pero a usted capaz que sí. Cuando salimos y es algo que no está legislado. Bien, una laguna en el derecho quiere decir algo, una situación que no está legislada, que no está contemplada por las normas jurídicas. Bien, a eso hace alusión con la laguna del derecho. Porque esa situación no está regulada o no está normada por nuestro ordenamiento jurídico. Pregunta, ¿existen las lagunas en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Existen las lagunas del derecho? Sí. Bien, diríamos que sí, pero el primer artículo del Código Civil Comercial dice que en caso de existir una laguna del derecho, es decir, que haya una situación que no esté reglada, se va a interpretar o se va a resguardar el derecho por medio de los usos y costumbres. ¿Bien? O sea, si no hay algo regulado sobre el tema, los usos y costumbres van a ayudar a interpretar esa situación para poder darle una solución a la gente. ¿Se entiende? ¿O no? Un ejemplo. Por ejemplo, hubo un tiempo que los cadáveres no tenían un resguardo jurídico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó mucho? Que los estudiantes de medicina iban y desenterraban, sacaban cadáveres para estudiar anatomía, lo que fuera. Bien, entonces se estaba vulnerando de cierta manera el derecho al honor, el derecho a varios derechos que estaban involucrados, pero no estaba regulado. Entonces ahí teníamos una laguna en el derecho. Después se reguló sobre el tema, pero en ese momento no había nada. Lo que nos dice el ordenamiento jurídico, lo que es importante que digamos en un examen, es que en nuestro ordenamiento jurídico no existen las lagunas en el derecho. Pero Bien. eso también entraría en la tradición y todo eso de los pueblos. Porque, por ejemplo, la otra vez que salió esa noticia que en la caldera, que no sé qué, que rompieron una gallina, no sé qué, pero supuestamente se fue en tradición de ahí. Y no hicieron nada judicialmente porque ocurría eso, digamos. Pero todo el país salió diciendo que es como maltrato animal y todo eso. Claro. Yo creo que la tradición era agarrar la gallina. Y han querido agarrar a varios y... Claro. Pero no creo que la tradición sea en una escuela matarla, ¿no? Pero se produjo. Sí, podría sí ser un tema de maltrato animal, se podría interpretar, pero es algo que no se va a hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de los involucrados eran menores de edad. Entonces, debe haber quedado... No estudié el tema, no lo sé, pero me imagino que debe haber quedado ahí nomás. Pero a lo que voy, que en el ordenamiento jurídico no hay lagunas en el derecho, porque si preguntamos en el final o en el parcial, porque el artículo primero del Código Civil nos va a decir que ante una laguna va a ser los usos y costumbres los que nos van a ayudar a dictaminar. Código Civil y Comercial, artículo primero. No sé, por ejemplo, en España que se hace una corrida de toros, y hoy en día ya no está prohibido. ¿Están prohibidas ya la corrida? ¿Sí? ¿San Fermín no hay más? Claro. Bueno, ahí está, cada país tiene su propio ordenamiento jurídico. Bien. Por ejemplo, el juego de pato, que antes se hacía con Claro. Ahora sí. ¿Qué vacuna había? La de COVID, antigripal, antiténico. ¿Pero cuál era la de COVID? Tenían todas. Bien. ¿Dónde estábamos? La laguna del derecho. Entonces no existe laguna del derecho porque se ponen los usos y costumbres. ¿Bien? ¿No? ¿A quién no le quedó? ¿Cómo dijo eso de los usos y costumbres? No entendí esa parte. Ayuda a interpretar la situación si hay una laguna.
Si hay algo que no esté normado o arreglado, van a ser los usos y costumbres. Es decir, si no hay una ley o una norma que contemple esa situación, como recién dábamos el ejemplo de Azotero de la exhumación de cadáveres, van a ser los usos y costumbres los que van a aplicar a ese tema en particular. Bien, entonces, por ejemplo, los estudiantes podrían haber tenido una sanción, no sé si se habrá hecho o no, capaz que sí, en cuanto a vulnerar el derecho al honor de personas fallecidas. Bien, entonces no existen lagunas en nuestro ordenamiento jurídico. Y vamos a ver la jerarquía. La tercera característica, tenemos unidad, coherencia, y la tercera, la que ya sabemos, que está estructurado jerárquicamente. Bien, tercera característica, estructurado jerárquicamente. ¿Qué quiere decir que está estructurado jerárquicamente? Distintos niveles de poder. Bien, distintos niveles de normas. ¿Se acuerdan cuando comenzábamos a hablar del derecho como regulador? Decíamos que se da con un cumplimiento espontáneo, y cuando ese cumplimiento no se produce, interviene el Poder Judicial a juzgar. Dijimos que el juez que va a intervenir no puede ser arbitrario en cuanto a sus decisiones, sino que tiene un marco de referencia en el cual él se tiene que mover para interpretar el derecho y aplicarlo al caso en particular. ¿Se entendió eso? Más o menos. Exacto. Y ahí está estructurado jerárquicamente. O sea, acá van a estar las normas del juego, básicamente, de como ciudadano argentino. Acá nos van a dar los parámetros en los cuales nos podemos mover. Bien, y así también a la justicia. ¿Cómo está estructurado jerárquicamente nuestro ordenamiento? ¿Se acuerdan que vimos la pirámide de Kelsen, no? Sí. ¿Qué estaba en la cúspide? La Constitución y Los los tratamientos. 13 tratados internacionales. Bien, exacto. La Constitución y los 13 tratados internacionales. Entonces, en lo más alto de nuestro ordenamiento está la Constitución más los 13 tratados del 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Comienza el artículo 75 diciendo: corresponde al Congreso de la Nación, nos vamos al inciso 22, firmar tratados con la potencia extranjera, los cuales tendrán supremacía constitucional, los que tengan que ver con derechos humanos. Bien, los 13 tratados estos son de derechos humanos y tienen jerarquía constitucional. Luego, ¿qué le siguen? Los tratados internacionales. Bien, los tratados internacionales. Los tratados Acá, nacionales. las leyes nacionales. ¿Por qué? ¿Se acuerdan los casos en los que hablábamos acá? ¿Por qué los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes? ¿Era con la frontera? Claro, algo tiene que ver. Café La Virginia, hemos hablado del tema, ¿no? Sí. Bien, Café La Virginia. Bien, Argentina firma un tratado internacional con Brasil, con Paraguay. Dice, bueno, quedamos que si comerciamos entre nosotros vamos a tener, nos van a cobrar esta cantidad en impuestos. Viene Café La Virginia, empresa brasileña, que viene a traer su producto a Argentina, y en aduana, en la frontera, la gente de aduana viene y le quiere cobrar el impuesto nacional que se le cobraba a cualquier producto que ingresa al país. ¿Bien? Y vienen los brasileños y dicen: no, nosotros tenemos firmado un tratado internacional, su estado con el nuestro, en el cual los aranceles son más bajos. ¿Bien? Que sí, que no. Café La Virginia termina pagando lo que le pedían en aduana, pasa el camión y hace el reclamo, inicia un juicio contra el Estado argentino. Bien, inicia un juicio contra el Estado argentino, y en Argentina existe, bueno, en la mayoría de los países, una doble y hasta triple instancia judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vamos a un juzgado acá en el Poder Judicial. En caso de que nosotros no estemos de acuerdo con el fallo, podemos apelarlo e ir a otro tribunal que va a verificar ese fallo en sí.
Sí, es decir, podemos ir a uno de primera instancia, pasamos, apelamos, no nos gustó el fallo. Acá le dijeron, le dio la razón al Estado argentino. Café La Virginia, apela, vamos a otro. Pasa a un tribunal superior falla a favor del Estado argentino. Café La Virginia llega al tercer estamento, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el último intérprete de la Constitución. ¿Bien? Lo que falla la Corte Suprema de Justicia de la Nación se convierte en derecho para todos los argentinos. Es decir que la jurisprudencia es una de las fuentes del derecho. Jurisprudencia quiere decir las sentencias o jurisprudencia o fallos que hay y que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación como último intérprete de la Constitución. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Nos dice que le dice al Estado argentino, no, devuélvale la plata a Café La Virginia, págale las costas, porque si había un tratado internacional, usted lo tiene que respetar. Si no, no se comprometa con otros países, si no perdemos seriedad y en cuanto también al comercio exterior. Bien, entonces, este fue uno de los precedentes para tener a los tratados internacionales por encima de las leyes nacionales. Esto se ve reflejado con la reforma del 94, cuando ahí también se incorpora y se deja en claro que los tratados están por arriba de las leyes. Después hay otro fallo que también sirve de antecedente, que es el tema de Ekmejian-Sofovich. Bien, así se llama el juicio. Café La Virginia contra el Estado argentino, y el otro es Ekmejian contra Sofovich. Ekmejian es el apellido de una persona que, viendo el canal de Gerardo Sofovich, se sintió vulnerado en sus derechos, porque una persona, un invitado, no me acuerdo el nombre en este momento, del programa de Gerardo Morales, Gerardo Sofovich, el gobernador de Jujuy, insultó a la Virgen María en vivo, digamos. Bien, y él, un hombre religioso, se sintió vulnerado en sus derechos, y acudió a pedir repetición, es decir, que le den el mismo tiempo para él defenderse o hablar de lo que él quisiera hablar en ese tiempo, porque se sintió vulnerado en sus derechos. Gerardo Sofovich obviamente le dice, no, acá no va a tener el segundo en televisión cuesta, no te lo voy a dar. ¿Qué hace el hombre Ekmejian? Va y inicia el mismo trámite que va a hacer Café La Virginia. Va a un tribunal de primera instancia, va al de segunda y llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, amparándose en uno de los tratados del 75-22 de Derechos Humanos, le da la posibilidad de repetición a Ekmejian. ¿Bien? Derecho a la libre expresión y por sentirse vulnerado en su fuero religioso, y esto está contemplado en uno de esos 13 tratados, es que la Corte volvió a marcar que los tratados tienen jerarquía superior a la ley. Y se le dio el tiempo a Ekmejian en este programa, si usted lo busca en YouTube seguramente va a salir, de poder leer su carta repitiendo, diciendo su descargo de cómo se sintió hoy. Bien, esos son los dos fallos, las dos sentencias que vemos cuando hablamos del orden jerárquico de las normas. Bien, entonces, los tratados internacionales están por encima de las leyes nacionales. Un error común cuando desarrollamos esto es olvidarnos de poner esto, o lo mezclamos, o a todos los tratados los ponemos como de jerarquía constitucional. Bien, los que tienen jerarquía constitucional solamente son los del 75-22, que son 13. Bien, en el 94 eran 11, se agregaron 2 más. Ahora son 13. Después el resto de tratados internacionales. Bien, y estos 13 tratados internacionales solamente versan sobre derechos humanos, no sobre comercio, no sobre nada que no sea derechos humanos. Bien, por eso tiene jerarquía superior. Después lo demás, el resto de los tratados internacionales, leyes nacionales, cuando expliquemos esto, hablemos brevemente de este caso de Café La Virginia y de Ekmejian-Sofovich, para decir por qué los tratados están por arriba de la ley. Luego, ¿qué le siguen? La ley provincial. Bien, las leyes provinciales y luego las ordenanzas municipales. Bien, básicamente nuestro ordenamiento está estructurado jerárquicamente porque también le da cierta coherencia
a las normas, a nuestras normas. Bien, le da un orden de prelación, le da importancia suprema a la Constitución, con el principio de legalidad. No, la Constitución nos da derechos laborales, derechos civiles, derecho a la propiedad. Bien, los mayores principios están contenidos en la Constitución. Bien, y da un marco normativo para el resto. Bien. ¿Hay alguna duda con respecto a los caracteres del ordenamiento jurídico? ¿No? Bueno, hagamos un breve repasito. Hablábamos de el derecho como regulador de la vida en sociedad. ¿Qué es lo primero que decíamos? La alteridad, ¿no? El derecho, ¿qué va a hacer? Va a regular conductas que en cuanto somos seres sociables y vivimos en alteridad, necesitamos del otro, por ende necesitamos de reglas que nos garanticen la libertad, que podamos vivir en libertad. Bien, y también garanticen al tercero que yo no me voy a inferir en su libertad individual. Bien, ¿qué más decíamos? Que la justicia tiene que presidir también a esta ordenación de la conducta, ¿no? La justicia tiene que incidir en cuanto a las normas y los derechos. Siempre tiene que ser la justicia la que nos va a marcar el camino para poder regular normas. Luego, al derecho... ¿Cómo? Teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico. Bien, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico. Es que han dicho que lo que produce efecto jurídico crea, modifique. Perfecto. ¿Todas las conductas le van a interesar al derecho? No, las que produzcan efectos jurídicos. ¿Cuáles son las conductas que producen efectos jurídicos? Las que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones, es decir, derechos y obligaciones entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de las relaciones jurídicas que se van produciendo. Bien, después hemos hablado de... ¿De qué? Bien, el cumplimiento espontáneo, la mayoría de las normas se da un cumplimiento espontáneo, es decir, que se da de una manera natural. ¿Qué pasa cuando no se cumple con ese cumplimiento? Bien, ahí interviene el Poder Judicial, interviene un órgano del Estado, y ahí decíamos el paralelo con las normas morales, que ya nos olvidamos después de esto, de hablar de eso, y decíamos, las normas morales unilaterales, no coercibles, y nada más, ¿no? Y en las jurídicas decíamos que eran bilaterales y coercibles. ¿Bien? Coerción y coacción van a intervenir para el cumplimiento de estas conductas. Y de ahí empezamos a hablar del ordenamiento jurídico, me parece, ¿no? Ordenamiento jurídico, conjunto de normas que van a regir un mismo lugar, mismo tiempo. Está como es dinámico, es decir, se tiene que adecuar a las realidades sociales, tiene que dar respuesta a la sociedad. ¿Cuáles son sus caracteres? Unidad, coherencia y estructurado jerárquicamente. Bien. Bueno, eso es todo por hoy. Lo dejo de